Ecuaciones lineales. Vamos a empezar con el concepto de la ecuación, el concepto de la igualdad, el sentido de su historia y su forma de lenguaje y por último problemas de este tema. Bueno, pues en general vamos a empezar con lo que es una ecuación, una expresión algebraica cuya característica principal es el uso del símbolo igual. El símbolo igual que indica que lo que está a la izquierda de ese símbolo es exactamente lo mismo que debe estar hacia la derecha. Entonces vamos a ver lo que es la parte de la historia del signo del igual, que se remonta desde el 1650 a.C., era con forma de escarabajo y eso está en el papiro de Anmes. Estamos hablando de Egipto, la primera forma simbólica que se registra. Luego este símbolo de acá en el papiro de Cajún en Egipto y también lo usaron los babilonios. O sea que los egipcios usaron dos símbolos para el igual. El escarabajo en 1650 y este que tuvo que haber sido posteriormente en el papiro de Cajún. Luego pasamos a otras formas de la misma simbolización. En los 1500 a.C., Al-Khalazadi, estamos hablando de un matemático hindú, usaba este símbolo para representar el igual. Diofanto, 250, es un griego, el símbolo era una barra vertical. En 1470 usaba un guión Hermann Regiomontano. Regiomontano es Müller, es un alemán. Entre 1519 es la fecha de nacimiento, no se precisa el año en que el símbolo que originó este señor, René Descartes, que eran dos barras verticales. Él nació entre 1519 y fallece en 1621. Quiere decir que ese símbolo debe estar en un año de esa época. En 1539 usaban una mancha, todavía no he encontrado un indicio cómo se hacía la mancha, es un matemático, Cardano, muy conocido Cardano porque él hizo una deducción de resolución de ecuaciones de tercer grado y de cuarto grado a través de fórmula. Luego en 1552 vemos tres barras horizontales, Chalgai, ese es otro matemático. 1557 Robert Ricoeur, y este es el símbolo que nosotros actualmente utilizamos. Hasta ahí estamos viendo que hay 9 registros de símbolos matemáticos anterior. Y aún así, Pérez Moya, un español, en 1558 usaba EQ para representar el igual. Luego pasamos a otra parte de la documentación. En el siglo XI, en el 1559, Johannes Buteo usaba el corchete, ya sea abierto por la izquierda o abierto por la derecha, para simbolizar el igual. En 1575, Wilhelm Holtzmann usaba la doble barra vertical para simbolizar igual. En 1631, William Auster usaba doble puntos, dos veces doble puntos. Renato de Descartes en 1637 usaba un símbolo, este símbolo acá que se parece al infinito, solo que está abierto por el lado de la izquierda. François Viet en el siglo XVI usó este símbolo como infinito pero abierto por la derecha. Wolfgang Bolilla, 1832, usó varios símbolos. Uno doble guión con un punto arriba, era para decir igualdad absoluta. También usaba esta otra
forma de simbolizar, dos líneas, una arriba y otra abajo y intermedio un punto. Eso era para igualdad de contenido. Usaba también este otro, A, paréntesis, igual, B, cierre paréntesis. Para cada valor de A es igual a algún valor o valores de B o viceversa. Y hay aún todavía un símbolo más que usaba este matemático, que es el siguiente. A, paréntesis, igual B. Todo valor de A es igual a algún o algunos valores de B. Y este también. A, paréntesis, igual B, cierra paréntesis. Para cada valor de A es igual a algún valor o valores de B. Entre 1637 y 1705 fue la fecha de nacimiento de Antonio Hugo Homerique y usa este otro tipo de simbolización para el igual, que es una especie de triángulo abierto por la parte inferior y con líneas. Realmente esto debe ser continuo. Así. Luego está este otro matemático, Tomás Vicente Tosca, entre los años 1651 y 1723, el periodo de tiempo que vivió. Tuvo que haber sido en ese tiempo que creó esta simbolización para hacer el igual. Y eso sería todo lo que se refiere a las distintas formas de simbolización del igual. Hasta aquí vemos 18 formas de simbolización del igual en diversas culturas antiguas y matemáticos involucrados en ello. Lógicamente el signo igual que nosotros utilizamos es mucho más simplificado, 1537 de Robert Ricoeur. Y seguramente debe de haber otras simbolizaciones que todavía está por explorarse, por descubrirse, como es en el caso de que los mayas se han encontrado indicios de que usaban ecuaciones. Entonces deben de haber tenido alguna simbolización. Eso está en forma de exploración todavía, no se sabe todavía completamente toda su forma de simbolización, pero está en ese proceso el trabajo por parte de los arqueólogos. Luego vamos a ver algunos símbolos que se han representado para la suma. En los babilonios usaban esto en 2711 a.C. Hay que ver de que los babilonios su forma de representación era cuneiforme, es decir, una cuña. En otras palabras, ellos utilizaban un trozo de madera, podría ser metal también, y lo hundían sobre barro fresco, entonces quedaba la marca en el barro. En este caso es como una B al revés, esa cuña que aplicaban para representar la suma. En los 1500 a.C., los egipcios simbolizaban el igual como piernas caminando hacia adelante, hacia la derecha, mejor dicho. Luego, en 1489, Johannes Wittmann fue el creador del símbolo más que nosotros utilizamos. Antes del siglo XV se utilizaba la palabra plus minúscula y la P con pleca arriba para simbolizar el igual, eso en Italia. En 1459 usaban simplemente P dos matemáticos. Uno era Nicolas Chuquet, francés, y Luca Pacioli, que era italiano. Luego vamos con lo que es la simbolización de la resta. En los 2700 a.C. Este es la cuña como una B. En cambio, para la suma ellos usan como una B, pero abierta hacia abajo. Los mismos babilonios.
1500 antes de Cristo, los egipcios representan la resta, piernas caminando hacia el lado de la izquierda. Cuando miramos anteriormente, en la suma ellos usaban piernas caminando hacia la derecha. En el siglo III, Diofanto, un matemático griego Diofanto, usaba esta simbolización que es parecido a un símbolo griego al revés, que se llama psi, normalmente utilizado para ángulos o para ondas electromagnéticas, nada más que el símbolo que usaba Diofanto es invertido. Antes del siglo XV, para la resta, los italianos usaban la M minúscula con pleca en la parte superior y la palabra minus. 1489, Johannes Wittmann, el símbolo que nosotros usamos del negativo, de la resta, que todavía aún está vigente. Es lo más práctico. Se ha visto que a través de la historia la simbolización ha sido bastante complicada, pero al final se queda con la forma más simplificada de poder simbolizar. Luego estamos con los símbolos de la multiplicación. En el caso de Johann Müller, regiomontano, es un matemático alemán, 1464. A él se debe que se use el punto para indicar la multiplicación. Michael Stilfe, un matemático de 1544 que pone la luna abierta hacia arriba para simbolizar la multiplicación. En 1545 la M era utilizado por Michael Stilfe en 1545, por el matemático Simon Stephen Flame en 1548 y Renato de Descartes en 1637. Seguimos con la simbolización de signo de multiplicar. La X que en varias ocasiones a ustedes siempre le he mencionado, que ha estado en desuso. ¿Ya? Solo en muchos países de América Latina se sigue utilizando, más que todo cuando se trata con álgebra. 1631. William Oustre, Isaac Newton, Johann Bernoulli. Tres grandes matemáticos, entre ellos el más conocido Newton, que es a la vez físico, ¿ya? Uno de los que trabajó bastante con la cuestión, las famosas leyes bajo su propio nombre, las leyes de Newton. Bernoulli, un especialista en cuestión de la dinámica de fluidos. Todo lo relacionado con fluidos ha sido parte del trabajo de este matemático. Sin embargo, tanto Isaac Newton y Johann Bernoulli no le parecía el símbolo de multiplicación, pero lo utilizaban, la X, porque esto tendía a equivocarse con el símbolo de las variables. Por eso es que no le parecía. 1659 fue que se utilizó el asterisco Johann Rang. O sea que muchos de los símbolos que usamos tienen bastante antigüedad. Cada una de las cosas que hacemos en una expresión matemática o algebraica y hay un historial en cada, los números, los símbolos, los procedimientos y una transmisión histórica que se ha compartido para poder ir desarrollando el mundo de los cálculos matemáticos, de los procedimientos, de la simbología. Vemos a Gottfried Wilhelm Leibniz, uno de los más grandes también de los matemáticos, 1686, utilizaba el punto y usaba la letra C para indicar la multiplicación. Luego, la simbolización de lo que es la división. Los árabes usaban una barra prolongada para simbolizar división.
Leonardo de Pisa, Fibonacci, un matemático muy famoso por una serie que él ha descubierto, 1228, el que introduce la pleca para indicar la división, 1228. En 1545 se usaba la D por Michel Stilfe, luego fue utilizada por Simon en 1548, Simon Stephen Flamme, y 1637 Renato Descartes. Por cierto, Renato Descartes es el que creó el plano cartesiano. En 1659, el símbolo de división que nosotros utilizamos es de este año, 1659, creado por el matemático Johann Heinrich Rang, alemán. También en 1659, es el mismo matemático Johann Heinrich Rang. En 1666 usaba dos puntos y usaba también la luna abierta hacia arriba el matemático Gottfried Heinrich Leibniz para simbolizar lo que era la división. Leibniz, que es uno de los personajes que también abordó temas de astronomía, este matemático muy famoso, hizo estudios de los planetas, de sus movimientos. En 1868 también Leibniz utilizaba la letra E para la simbolización de la división. Ahora sí entramos al concepto de ecuaciones lineales, pero era necesario ver uno que era la ecuación y que la parte fundamental de la ecuación es el igual y cómo ese símbolo tan sencillo tiene un historial para que surgiera. Fueron abordados alrededor de 18 matemáticos hasta donde se encuentra el registro. Puede haber mucho más. Y todo eso está siempre en proceso de investigación, de ir descubriendo qué gente se involucró. Normalmente descubrir la forma de utilización de esos símbolos es realmente gente que se ha dedicado a estudiar los libros antiguos de matemáticas, entendiendo en primer lugar el idioma del matemático y aparte de eso entender el idioma en esa época, en esa antigüedad. Y así entonces a través de las distintas formas de escritura ir descubriendo cómo era que simbolizaba. Una cuestión bien interesante. Entonces, el concepto de ecuaciones lineales son expresiones de la forma ax más b igual a 0, que es una forma canónica, es decir, una forma general. Es decir, se puede escribir de distintas formas, pero siempre se puede llegar a la forma canónica. Es decir, hay distintas formas de presentar una ecuación lineal, pero se puede simplificar a esta forma de aquí. Ax más b igual a 0. Luego, para que nosotros podamos resolver cosas de aplicaciones de ecuaciones lineales, hay que entender esto, lo que es el lenguaje matemático, porque la interpretación de un problema parte de traducir un lenguaje en español a un lenguaje matemático haciendo la interpretación de dicho lenguaje. Es algo bien sencillo, lo hemos aplicado algunas veces, pero es importante decirlo. Entonces, lenguajes matemáticos son palabras claves que indican algunas operaciones matemáticas. Y entonces nosotros vamos a ver eso. Para el caso de la multiplicación, el doble o dos veces significa que hay que multiplicar por dos. Por ejemplo, si decimos el doble de semáforos, entonces dos veces ese, si utilizamos ese como variable, esa sería la simbolización. El triple o tres veces significa que debe multiplicar por 3. Si decimos el triple o tres veces de, digamos, de mapas, el triple de mapas, entonces 3m. El cuádruple o 4 veces significa que hay que multiplicar por 4. Por ejemplo, si decimos 4 veces, digamos, los plasmas, entonces 4p.
El quíntuple o 5 veces, entonces significa que hay que multiplicar por 5. Para el caso podríamos hablar el quíntuple de celulares, entonces 5C. El sextuple o 6 veces significa que multiplica por 6. El sextuple, digamos, de elefantes, entonces 6C. Sextuple o 7 veces significa que multiplica por 7. Estamos hablando entonces, por un caso podría ser el sextuple de nubes, o sea, 6N. Siguiendo con esto, en este lenguaje, que es muy importante manejar esto para resolver las ecuaciones que vamos a trabajar. Octuple u 8 veces multiplica por 8. Digamos, el octuple de árboles sería 8A. Nónuple o 9 veces multiplica por 9. Para el caso podríamos hablar el nónuple de canciones. Entonces eso se escribiría 9C. Décuple o 10 veces significa que multiplica por 10. Podemos decir para el caso 10 veces los signos, o sea, 10H. Ahora con el símbolo igual, ¿qué palabras son las que determinan el símbolo igual? La palabra son, es, equivalente, tal que, de manera que, entonces, y puede haber muchas más, pero estas son como las más fundamentales, estas distintas formas, 6, para decir de que eso representa el igual. Siguiendo con ese mundo del lenguaje matemático, que es importantísimo para poder hacer la interpretación de un enunciado, vamos a ver con la suma. La suma está relacionado con las palabras de incremento, aumento, exceso, sobrante, excedente. En el caso de la resta está relacionado con la palabra disminución, desincremento, diferencia, faltante. Entonces vamos a abordar el primer problema de ecuaciones lineales. El triple de la cantidad de motores con una disminución de 6 es equivalente al doble de la cantidad de motores con un aumento de 1. ¿Cuántos motores son? En esto nosotros vamos a partir con diríamos unas etapas. Está formado por 4 etapas. La primera es variables e indicadores. La segunda etapa es plantear ecuación. La tercera es resolver la ecuación. Y la cuarta es hacer conclusión. De primera etapa, variable e indicador. El indicador es la palabra clave que puede ser animal, persona o cosa y está relacionado con la pregunta. Nos vamos a la pregunta. ¿Cuántos motores son? De aquí el indicador es la palabra motores, porque es lo que quieren que nosotros averigüemos cuántos motores son. Entonces, al ser indicador la palabra motores, su variable es m, y entonces se debe simbolizar así: m, dos puntos, motores, donde motor es el indicador y m es la variable, y que lo vamos a separar con dos puntos y un espacio. Esa va a ser la forma de simbolización. Luego vamos a la segunda etapa, que es plantear la ecuación. Entonces, todo lo que aprendimos anteriormente con el manejo del lenguaje es lo que vamos a hacer traduciendo esto del idioma español a un lenguaje preciso, sin contradicciones ni ambigüedades y de una manera que no genere ninguna distorsión de la idea. Entonces, el triple de la cantidad de motores, desde el momento que aparece la palabra triple, quiere decir que es 3m, multiplica 3 por m. Con una disminución, la palabra disminución está relacionado con una resta, entonces sería menos 6. La palabra es, eso es equivalente, eso nos indica el símbolo del igual. El doble de la cantidad de motores, es decir, 2m, con un aumento de 1 sería más 1.
Entonces, esa interpretación del lenguaje quedaría acá. El triple de la cantidad de motores, evidenciado por el enunciado aquí, con una disminución de 6, menos 6, es equivalente, es decir, el igual, el doble de la cantidad de motores, 2 veces m, con un aumento de 1, más 1. Entonces luego la tercera etapa es resolver la ecuación. En el proceso de resolver la ecuación necesitamos colocar en un solo lado las variables y en un solo lado los números. Entonces las variables se van a colocar al lado de la izquierda con respecto al igual y al lado de la derecha van a ser los números, quedándonos la ecuación de esta manera. Así. Pero, ¿qué ocurre? Como este 2m está a este lado y lo pasamos al otro lado y es positivo, entonces cambia a negativo. Está escrito acá. Si este fuera negativo, entonces cambiaría a positivo. En cambio, menos 6, como pasa al otro lado, cambia a positivo. Si en vez de menos 6 hubiera sido más 6, entonces cambiaría a negativo. Pero en este caso, 2m que pasa a ser menos 2m y menos 6 que pasa a más 6. De ahí el siguiente paso es 3 menos 2, 1. El 1 no se escribe. Ya se sabe que hay un 1 ahí. Solo debe ir la letra M. Si ponen 1 ahí, ahí pierden puntos. Y luego aquí la operación que nos queda, 1 más 6, que es 7. Entonces ya hemos encontrado el valor numérico de la variable que es 7, donde 7 nos representa, ¿qué cosa? Según la pregunta, ¿cuántos motores son? Es decir, 7 motores. Entonces, teniendo el resultado, vamos a hacer la conclusión y la conclusión se escribe, son 7 motores. Y ahí está terminado el problema, este problema, y es así como se va a trabajar. Luego veamos otro tipo de problema. Veamos este. El sextuple de la cantidad de coronavirus con una disminución de 20, equivalente al cuádruple de la cantidad de coronavirus con una disminución de 10. ¿Cuántos casos de coronavirus son? Entonces, primera etapa, variable de indicadores, que es coronavirus. Está relacionado con la pregunta, ¿cuántos casos de coronavirus son? Y coronavirus es el indicador. Y su variable es la letra inicial, que es C. Lo separamos con 2 puntos, ¿ya? Y ahí, una vez teniendo lo que es la variable, entonces, y el indicador, nosotros podemos plantear la ecuación. El sextuple de la cantidad de coronavirus, 6 veces C, con una disminución de 20, menos 20. Equivalente, es la palabra equivalente, significa el igual al cuádruple de la cantidad de coronavirus, es decir, 4 veces C, con una disminución de 10, eso significa menos 10. Y entonces, nuestra ecuación es esta. El sextuple de la cantidad de coronavirus, evidenciado acá, con una disminución de 20, menos 20. Equivalente se refiere al igual al cuádruple de la cantidad de coronavirus, o sea, 4 veces C, con una disminución de 10, es decir, la disminución que es un negativo, menos 10. Y ahí está planteada la ecuación, luego pasa a ser resuelta. Entonces, hacia el lado de la derecha pasa los números, como este es negativo, pasa a positivo y el 4C pasa hacia la izquierda, de manera que siendo positivo cambia a negativo, quedándonos en esta tercera etapa resolver la ecuación, el despeje. 4C que pasa al otro lado, hacia el lado de la izquierda, entonces cambia de signo a menos 4C. Menos 20 que pasa al otro lado de la igualdad, cambia de signo, cambia a más 20, quedando la ecuación 6C menos 4C igual a menos 10 más 20. De ahí entonces se hace la operación según leyes de los signos, hay una resta, 6 menos 4, 2C, y aquí menos 10 más 20 es 10. Nos queda la ecuación 2C igual a 10, donde 2 es 6 menos 4 y 10 es menos 10 más 20. Luego el 2 que está multiplicando pasa a dividir. De manera que planteamos 10 entre 2. Por este 2 que está multiplicando aquí pasa a dividir. Así que 10 entre 2 es 5. Sé que, ¿qué es lo que se trata?
¿Cuántos casos de coronavirus? Representa coronavirus, la cantidad de casos. Entonces estamos hablando que son 5 casos. Entonces vamos a la cuarta etapa, que es la conclusión. Y concluimos, son 5 casos de coronavirus. Bien, luego pasamos a otro problema. El perímetro de un rectángulo es de 140 metros. Si el largo es el triple del ancho con una disminución de 7, ¿cuál es el ancho? Aquí un poquito más elaborado, de hecho es una parte de cálculo de ecuaciones lineales donde se relaciona el álgebra con la geometría, ¿ya? Entonces, primero, siempre el mismo proceso, la primera etapa, variable e indicador. Eso siempre recordar que el indicador es la palabra que se encuentra en la pregunta. En este caso nos preguntan cuál es el ancho. Entonces eso significa que ancho es el indicador y su variable es la letra A, la letra inicial. Quedando así, A, dos puntos, ancho. Vamos a escribir siempre mayúscula la variable, ¿ya? Vamos a estar en ese acuerdo. Luego la segunda etapa es plantear la ecuación. Pero plantear esta ecuación hay que entender algunas cosas. Tenemos en primer lugar un rectángulo. Bueno, este rectángulo estamos hablando de un perímetro de 140 metros. Tenemos aquí el rectángulo, ¿ya? Nos dicen que el perímetro es 140 metros, pero ¿qué significa perímetro? Significa que yo sumo este lado, sumo este lado, sumo este lado y sumo este lado, y eso es mi perímetro. El perímetro es la suma de todas sus longitudes de su contorno. Quiere decir que la suma de estos 4 lados debe de medir 140 metros. Ese es el valor que nos representa. Entonces, como el ancho es A, y luego nos dicen, si el largo se refiere aquí, ¿ya? Este es nuestro ancho del rectángulo, y nos dicen, el largo es el triple del ancho. Del momento que nos dicen es el triple del ancho, significa que es 3A, con una disminución de 7, o sea que es menos 7, de manera que queda escrito así, 3A menos 7. El largo, que es esta longitud, es el triple del ancho, es 3 veces esta longitud de aquí, 3A, con una disminución de 7. Entonces, menos 7, disminución es con negativo. Menos 7. Lógicamente, como es un rectángulo, esta longitud de aquí es la misma longitud de acá, vale A. Y esta longitud de aquí es la misma que esta. Esta de arriba también vale 3A menos 7. Entonces nos queda eso, esa expresión. Hasta acá no hemos planteado todavía la ecuación, solo estamos entendiendo el proceso de la imagen, sus variables y cómo está distribuido para luego plantear la ecuación. Una vez teniendo claro toda esta información de aquí, ya podemos plantear la ecuación, sabiendo que el perímetro es la suma de todas sus longitudes. Quiere decir que vamos a sumar A más 3A menos 7 más A más 3A menos 7. Y para no confundirnos vamos a escribir 3A menos 7 entre paréntesis. De manera que nos queda esto. Este A que nos representa el aquí. 3A menos 7 que nos refiere a esta longitud de aquí. El A de acá se refiere a esta otra longitud. 3A menos 7 que es esta longitud. Y la información que nos daban del perímetro que es de 140 metros. Bien. De ahí lo que resulta es simplificar esta parte de aquí. Tenemos aquí 1A, 3A, más A, más 3. Aquí 1 y 3 son 4. 4 y 1 son 5. Y 5 y 3, 8. Tenemos menos 7. Y menos 7, eso es menos 14. De manera que al resolver la ecuación nos queda 1 y 3 son 4. 4 y 1, 5. 5 y 3, 8. 8A. Y menos 7
menos 7 menos 14 igual 140. Y entonces, como es encontrar el valor de la letra A, que nos representa el ancho, este ancho, y este, que es la misma longitud de ancho con este. Entonces esto que es negativo pasa al otro lado a positivo. Y nos queda entonces 8A 140 y el menos 14 que pasó al otro lado como más 14. Eso lo vamos a ver en la siguiente página. La ecuación que ya teníamos, la volvimos a escribir, lo mismo que habíamos obtenido anterior, y entonces esto es 8A igual a 140 más 14. Aquí lo que queda entonces es 140 más 14 y 154. El 8 que está multiplicando pasa a dividir 154 entre 8, nos da 19.25 metros. O sea que con eso ya hacemos la conclusión. El ancho es de 19.25 metros, dado que la conclusión está relacionada con la pregunta. Y la pregunta del problema es, ¿cuál es el ancho? ¿Ya? ¿De qué cosa? Del rectángulo. El ancho que es esta longitud de aquí. Entonces nos vamos de nuevo al resultado y así concluimos. El ancho es de 19.25 metros. Con esto pues cerramos este tema de ecuaciones lineales. Van a quedar algunos ejercicios, problemas, para que puedan resolverlos y utilicen este criterio que hemos aprendido.